Hola a todos, comenzamos con la clase del día de hoy en la que vamos a ver estructuras supratentoriales. Vamos a considerar primero al cerebro. Sabemos que en el plano sagital existe una cisura, que es la cisura interhemisférica, que va a dividir al cerebro en dos hemisferios, obviamente uno derecho y otro izquierdo. En la profundidad de las cisuras nos encontramos con estructuras llamadas formaciones interhemisféricas, que más adelante vamos a mencionar. Y además tenemos que recordar que en la superficie del cerebro tenemos surcos, ¿sí? Y hay surcos que son más profundos y que van a dividir a los hemisferios en diferentes lóbulos. Si uno toma, digamos, un hemisferio cerebral, vamos a saber que cada uno de esos hemisferios va a tener una cara externa que está en relación con la calota craneana, que va a formar parte de lo que es la convexidad, una cara inferior que se va a apoyar desde adelante hacia atrás, en la fosa craneal anterior, en el peñasco del temporal y en la tienda del cerebelo, o sea, se va a apoyar indirectamente en las tres fosas craneales, anterior, media y posterior. Y por último, si uno observa la cara interna, vamos a encontrarnos con esta cisura de la que hablamos, que es la cisura interhemisférica, donde además encontramos la hoz del cerebro y las formaciones interhemisféricas que más adelante vamos también a repasar. En el interior de los hemisferios, si ahora uno deja, digamos, la configuración externa y va al interior de los hemisferios, vamos a encontrar distintas estructuras que pueden contener sustancia blanca, otra sustancia gris. Vamos a tener las formaciones interhemisféricas y también al sistema ventricular. Bien, habíamos dicho que los surcos más profundos se llamaban cisuras y van a dividir al cerebro en lóbulos. Si uno observa la configuración externa del cerebro, vamos a encontrar dos cisuras, como las dos cisuras más importantes. Una es la cisura central, que me va a dividir lo que es el lóbulo frontal del lóbulo parietal, y otra es la cisura lateral, que nos está dividiendo tanto al lóbulo frontal como al lóbulo parietal del lóbulo temporal. Y además tenemos una cisura más, que es la cisura perpendicular externa, que es la que va a estar separando el lóbulo parietal y parte del lóbulo temporal de lo que es el lóbulo occipital. Entonces, los lóbulos que vemos desde la cara externa del cerebro van a ser el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. ¿Sí? Observen cómo por debajo del lóbulo occipital nos encontramos con el cerebelo, y como parte del resto de las estructuras que están, digamos, por delante del cerebelo, de la que nosotros vimos hasta ahora, la supratentorial es el mesencéfalo, bueno, van a estar recubiertas por el lóbulo temporal. Desde la cara interna del cerebro pueden visualizarse otras cisuras, que van a ser la calloso marginal, la cisura calcarina y la perpendicular interna o parieto occipital interna. Es lo mismo. En esta imagen, en la que tenemos un hemisferio cerebral separado y podemos visualizar parte de los surcos desde la cara interna, vamos a visualizar a la cisura central. Fíjense qué poco se ve, que ¿se acuerdan que dijimos que separaba el lóbulo frontal de lo que es el lóbulo parietal? Pues acá tenemos la cisura parieto occipital interna. Acá el surco, que también dijimos que se veía en la cara interna, que es la cisura calcarina. Y por último, esta que vemos acá, que se llama parieto calloso marginal, ¿sí? A esta llamamos calloso marginal, y en parte esta estructura que tenemos acá es el cuerpo calloso.
¿sí? Esto forma parte de las estructuras interhemisféricas de las que hablamos, es una de las partes de las estructuras interhemisféricas. Como ustedes ven acá, el cuerpo calloso va a tener distintas porciones, un rostro o pico, que es lo más inferior, después hacia anterior tenemos la rodilla, el cuerpo y el esplenio o rodete, que es la estructura posterior. Entonces, recuerden que acá también estamos visualizando parte de las estructuras interhemisféricas, marcamos el cuerpo calloso para entender a la cisura calloso marginal. Bien, con respecto a las formaciones interhemisféricas, van a ser distintas estructuras, algunas son de sustancia blanca y otras son de sustancia gris, que no van a estar separadas por la cisura interhemisférica como si están separados ambos hemisferios cerebrales. La primera que vamos a encontrar es el cuerpo calloso, que es la que marcamos recién en nuestra imagen, pero después tenemos otras estructuras como por ejemplo el quiasma óptico, el espacio perforado anterior, el túber, el tallo de la hipófisis, los tubérculos mamilares, el espacio perforado posterior y el tercer ventrículo. ¿Sí? El tercer ventrículo forma parte también del sistema ventricular y lo mencionamos como parte de las estructuras que encontrábamos también dentro del cerebro. Recuerden que el sistema ventricular va a estar formado por los ventrículos laterales, que se van a comunicar con el tercer ventrículo por los orificios o los agujeros de Monro. Después tenemos el tercer ventrículo, que se comunica por el acueducto de Silvio con el cuarto ventrículo, que lo vimos cuando estudiamos la fosa posterior. Bien, además, en el interior de ambos hemisferios cerebrales nos encontramos con estos núcleos grises que se llaman ganglios de la base. Y encontramos tres núcleos grises, dos son los tálamos, que van a formar parte de las paredes laterales del tercer ventrículo. Después nos vamos a encontrar con el núcleo caudado y como núcleo gris más externo nos encontramos con el núcleo lenticular, que es un núcleo que tiene una forma triangular con una porción interna que se llama globus pálido y una porción externa que se llama putamen. Bien, ahora vamos a hablar de las meninges, que van a ser las estructuras que recubren el cerebro y a otros elementos también. Estas meninges tienen tres capas y van a denominarse desde la más interna hacia la más externa, pía madre. Por fuera de la misma tenemos a el aracnoides. Entre pía madre y aracnoides existe un espacio real que contiene el líquido cefalorraquídeo y que es el espacio subaracnoideo. Por fuera encontramos del aracnoides a la dura madre. Entre aracnoides y dura madre tenemos un espacio que en realidad es un espacio virtual, no lo podemos visualizar en condiciones normales. Es el espacio subdural. Y por último, entre la calota y la dura madre tenemos otro espacio que también es virtual y que es el espacio extradural. Recordemos que la dura madre emite algunas prolongaciones, algunas de las que hemos visto, digamos, hasta acá, son por un lado la hoz del cerebro, que dividía ambos hemisferios, que dividía entonces a los hemisferios cerebrales, y por otro lado, recuerden que formaba, digamos, una expansión de la dura madre, formaba parte de lo que es la tienda del cerebelo y es en la que va a estar apoyado, se encuentran apoyados los lóbulos occipitales. Bueno, comenzamos entonces a reconocer estructuras, una vez que hicimos como un repaso general a nivel de este estudio. Antes voy a agregar que ya lo vimos, pero sería también una estructura que se encuentra supratentorial al mesencéfalo, no quiero dejar de recordarlo. El mesencéfalo, ¿se acuerdan que estaba formado, que es esta estructura que vemos acá, por los pedúnculos cerebrales y por los tubérculos cuadrigémenos? Este estudio es una resonancia magnética de cerebro y el tipo de corte que vemos es sagital y es el corte sagital medio.
En este corte sagital podemos observar que además no dijimos que esto es importante. ¿Qué tipo de secuencia es? Es un T1 porque obviamente el líquido cefalorraquídeo que vemos en los espacios que ya conocemos, que se llaman cisternas, o también a nivel de los ventrículos, este sería el cuarto ventrículo, acá tenemos parte de los ventrículos laterales, o el líquido que se encuentra en el espacio subaracnoideo de los surcos corticales, se ve hipointenso. Entonces nos damos cuenta que es entonces un T1. ¿Qué estructuras podemos reconocer? Además del mesencéfalo que ya lo marcamos. Bueno, las que ya conocemos, protuberancia y bulbo. Acá tenemos el vermicerebeloso y el cuarto ventrículo. Este sería el acueducto de Silvio. Bien, acá comenzamos entonces con las estructuras supratentoriales. Acá está la tienda del cerebelo. Bien, luego nos encontramos con esta estructura de sustancia blanca. Recuerden que en T1 la sustancia blanca se ve blanca y la sustancia gris se ve gris. Bien, el cuerpo calloso. Y acá estamos viendo parte de la cara interna, sería de un hemisferio cerebral. Este sería el lóbulo occipital. Después tenemos por delante al lóbulo parietal y por delante al lóbulo frontal. Como es un corte sagital medio, obviamente no estamos viendo los lóbulos temporales ni tampoco un lóbulo que hoy no mencionamos, que se encuentra en el fondo de la cisura de Rolando, que es el lóbulo de la ínsula. Sí, ese nos faltó de nombrar hoy, ahora lo vamos a visualizar en algunos cortes sagitales. Muy bien, marcamos esas estructuras. Después acá tenemos los ventrículos laterales, dijimos. Por acá nos encontramos con esta estructura que es el trígono. Por debajo del trígono estamos observando en realidad esta tenue imagen hipointensa corresponde al tercer ventrículo y se ve parte de la proyección de los tálamos. Recuerden que el tercer ventrículo en condiciones normales es una estructura muy pequeña y muy delgada, por eso van a ver en este corte sagital como una tenue hipointensidad, si no la ven tan marcada como el resto de las estructuras. Si yo me ubico por delante del mesencéfalo, esta región que está ubicada por debajo de los tálamos se llama región hipotalámica. Lo que estamos visualizando a nivel de la región hipotalámica es esta estructura que son los cuerpos o tubérculos mamilares. Después tenemos lo que es parte del túber y hacia acá nos encontramos con el tallo hipofisario. El tallo hipofisario, recuerden que está relacionado con esta glándula que está acá, que es la pituitaria o hipófisis, y por delante del tallo, esta estructura lineal que es el quiasma óptico, que como ustedes saben, corresponde a la vía óptica. Las estructuras hipointensas que no mencionamos, ¿se acuerdan? Son las cisternas. Teníamos acá la cisterna interpeduncular. Acá teníamos la cisterna prepontina. Acá teníamos la cisterna prevulvar. Acá teníamos la cisterna magna. Acá, bueno, el cuarto ventrículo. Y acá teníamos la cisterna cuadrigeminal y la supravermiana. Bien. Este también es un corte sagital medio, pero cambia el estudio. Este es una tomografía computada, obviamente que nos damos cuenta porque la densidad del hueso es bien hiperdensa, se ve bien blanco. Y vamos a marcar, digamos, estructuras parecidas a la que vimos en la imagen anterior. Acá tenemos, si vamos sería la visión de la cara interna de un hemisferio. Esto sería parte del lóbulo frontal. Acá tendríamos lóbulo parietal y por detrás tendríamos lóbulo occipital. Algo que no marcamos antes, esta estructura en la que se apoya el lóbulo occipital corresponde a la tienda del cerebelo. Bien,
Después, acá nos encontramos con una estructura que hoy no habíamos visto y que tiene densidad cálcica, que normalmente es muy común de encontrar calcificada, y es la glándula pineal o epífisis. Esto que vemos acá son los tubérculos cuadrigéminos. Miren cómo se ve al acueducto de Silvio. Acá tenemos el cuarto ventrículo. Acá tenemos pedúnculo cerebral. Por delante tenemos tubérculos mamilares, tenemos el túber, el tallo de la hipófisis y por delante del tallo hipofisario, de lo que sería la llegada a la región hipotalámica del tallo hipofisario, tenemos al quiasma óptico. Recuerden que el quiasma óptico entonces se encuentra por delante del tallo hipofisario. Acá estamos visualizando al cuerpo calloso, ¿sí? Este sería entonces el cuerpo calloso. Tenemos acá la rodilla, el cuerpo y el rodete o esplenio. Por aquí abajo tenemos el pico. Estos serían los ventrículos laterales. Y acá tendríamos al tercer ventrículo. Miren cómo se ve hipodenso, el líquido cefalorraquídeo, en los surcos corticales y también a nivel del el ventrículo, y nuevamente este sería el tercer ventrículo y de las cisternas. Se ve bien hipodenso. Esto que estamos viendo acá es la silla turca. En la silla turca nos encontramos con la hipófisis. Este sería el dorso celar. Recuerden que esta región la llamábamos clivus, ¿sí? Y acá tendríamos el agujero magno u occipital. Bien. Esto es un corte axial de resonancia magnética. En este corte axial de resonancia magnética estamos visualizando parte de estructuras supratentoriales y parte de estructuras infratentoriales. Eso se debe a la angulación que le dan al corte, digamos, tiene cierta inclinación digamos, el corte, y por eso puede ser que observemos estructuras de distintas regiones en un mismo corte. Es un corte axial, entonces en el corte axial vemos estructuras en el eje antero-posterior y lateral. Podemos visualizar o podemos ubicar acá hacia adelante. Estamos viendo ambas órbitas. Después en la línea media tenemos ambas celdillas etmoidales que forman la pared interna de la órbita. Por detrás estamos viendo el seno esfenoidal. Bien, acá empezamos a ver parte de un hemisferio, de uno de los lóbulos cerebrales, y es el lóbulo temporal, ¿sí? Recuerden que los cortes más bajos del cerebro vamos a visualizar a los lóbulos temporales porque tienen una localización más inferior, y en este caso hacia posterior estamos empezando a ver a los lóbulos occipitales. Noten cómo los surcos de la corteza tienen, digamos, bien periférico la sustancia gris, que acá se ve bien gris, distinta de la sustancia blanca que está por dentro. Acá entonces podemos visualizar muy bien la sustancia gris de los surcos corticales. Bien, y esto que estamos viendo acá es parte de los hemisferios cerebelosos, el cuarto ventrículo y la protuberancia. Por delante, recuerden que teníamos a la arteria basilar. Nuevamente, la secuencia que estamos viendo es un T1, porque el líquido se ve bien hipointenso, y además podemos agregar que en el caso del cerebro la sustancia gris la vemos gris y la sustancia blanca la vemos más blanca. Bien, si me voy un poquito más hacia arriba, ya estamos viendo la última porción de lo que es la protuberancia, que es esto que está acá, el cuarto ventrículo. Vemos el vermis y los hemisferios cerebelosos. Y seguimos viendo los lóbulos temporales, que acá los están visualizando muy bien, y los lóbulos occipitales, que son los posteriores, ¿sí? De nuevo estamos viendo las órbitas. Acá vemos los globos oculares, ambos etmoides con sus masas laterales, y el seno esfenoidal.
Bien, a medida que voy subiendo en altura, empiezo a observar más estructuras supratentoriales. Bien, vamos con respecto a los lóbulos, empiezan a aparecer estos que son los lóbulos frontales, ¿sí? Que se encuentran a un nivel por encima, o sea, su inicio se va a ver por encima de los lóbulos temporales, que son más bajos, y obviamente que recuerden que van a estar apoyados en la fosa craneal anterior. Acá estamos viendo todavía parte de las órbitas, entonces estos son los lóbulos frontales, y después hacia los lados tenemos los lóbulos temporales y hacia atrás los occipitales. Bien, estamos viendo una parte profunda de los lóbulos temporales, que es esta que ven acá y esta que ven acá, que corresponde al hipocampo. Miren cómo podemos ver el hipocampo en estos cortes axiales en relación con el mesencéfalo. ¿Sí? Acá lo ven perfecto. Por delante teníamos los pedúnculos cerebrales y por detrás los tubérculos cuadrigéminos. Teníamos acá el líquido de la sustancia interpeduncular, el líquido cefalorraquídeo. Por detrás se acuerdan que teníamos la crural y hacia los lados, perdón, la cuadrigeminal y hacia los lados la ambiens, y acá chiquitita se vería la crural. Bien, por delante del mesencéfalo, miren qué estructura estamos observando, además del líquido cefalorraquídeo. Vemos como un puntito redondo, que es ese que está ahí, que ahora saqué el láser para que lo puedan ver, está por delante del láser, corresponde al tallo hipofisario, y por delante del tallo hipofisario nos encontramos con el quiasma óptico. O sea que por delante del mesencéfalo, ¿sí? Y rodeados del líquido cefalorraquídeo, nos encontramos con el tallo hipofisario y el quiasma óptico. Otra cosa que estamos viendo en este corte es esta cisura que está acá, que es la cisura lateral. Y además estamos viendo parte de las prolongaciones, ¿sí? De los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales tienen astas o prolongaciones frontales, temporales y occipitales. Lo que estamos viendo acá serían las prolongaciones occipitales, y lo que estamos viendo acá serían las prolongaciones temporales de los ventrículos laterales. Bien, esta imagen también es un corte axial de resonancia magnética que está más, o sea, por encima del corte anterior. Nos estamos yendo bien hacia la calota craneana, hacia la parte más superior. Acá tenemos el mesencéfalo. Algo que no marcamos en la diapositiva anterior o en la imagen anterior es esta estructura hipointensa. Es el líquido cefalorraquídeo del acueducto de Silvio. Y después lo que estamos visualizando por delante del mesencéfalo son estas dos estructuras de sustancia gris, que son los cuerpos o tubérculos mamilares. Por fuera de los tubérculos mamilares estamos viendo a las cintillas ópticas. ¿Se acuerdan que formaban parte de la vía óptica, que salían por detrás de los quiasmas ópticos? Desde el quiasma óptico. Entonces, estas son las cintillas ópticas. Y acá seguimos viendo parte del lóbulo, entonces, temporal, ¿sí? Lóbulo occipital, y adelante ambos lóbulos frontales. Noten acá, entre los lóbulos frontales y los lóbulos occipitales, que tampoco los marcamos, se empieza a visualizar la cisura interhemisférica. ¿Sí? Recuerdan que iba a separar ambos hemisferios. Bien, acá estamos observando nuevamente la cisura lateral, y estas imágenes hipointensas que ven acá de este lado corresponde a la prolongación o el asta occipital del ventrículo lateral. Bien, seguimos subiendo, nos fuimos bastante más arriba. En este corte estamos visualizando los lóbulos frontales, los lóbulos temporales, los lóbulos occipitales, y en el fondo de la cisura lateral nos encontramos con este lóbulo,
que es el lóbulo de la ínsula. Recuerden que para ver el lóbulo de la ínsula tenemos que separar la cisura lateral. Bien. Nuevamente repasamos en esta imagen porque se ve muy bien cómo es la sustancia gris cortical, bien hipointensa, cómo es la sustancia blanca que está por dentro, es bien blanca. Y en este corte además vamos a empezar a visualizar los ganglios de la base. Entonces, ¿cuáles son los ganglios de la base que podemos identificar? A los lados de estas estructuras que son las astas frontales de los ventrículos laterales o prolongaciones, tenemos la cabeza del núcleo caudado. ¿Ven que se ve de color gris o hipointenso porque es sustancia gris? Bien. Después, formando las paredes laterales de esta estructura que es el tercer ventrículo, nos encontramos con esto que está acá y esto que está acá, que serían los tálamos. Si me voy bien para afuera, lo que tengo, ¿sí?, es esta estructura triangular, es el núcleo lenticular, que tiene una porción interna que era el globo pálido y una porción externa que corresponde al putamen. Bien, entonces estos tres son núcleos grises de los ganglios de la base. ¿Qué pasa con esa estructura que dijimos de sustancia blanca de la cápsula interna que rodeaba los núcleos? Acá esta banda sería el brazo anterior, que estaría entre el núcleo lenticular y el núcleo caudado. Después acá tendríamos hacia posterior, ¿sí?, el brazo posterior de la cápsula interna entre el núcleo caudado y el tálamo. Y la porción intermedia entre ambos brazos de la cápsula sería la rodilla de la cápsula interna, que estaría por acá. Bien, además, otras estructuras que vemos acá de sustancia blanca interhemisférica son, por delante, el cuerpo calloso, ¿sí? Fíjense que delante del cuerpo calloso nos encontramos con esta estructura que es la cisura interhemisférica. ¿Se acuerdan que dijimos que si separábamos la cisura interhemisférica, lo primero que nos encontrábamos era el cuerpo calloso? Lo que estamos viendo acá sería, digamos, la porción de lo que es el pico y parte de la cabeza del cuerpo calloso. Y por detrás nos encontramos con entonces el rodete o el esplenio del cuerpo calloso. Bien, por debajo del cuerpo calloso, lo que estamos visualizando acá, entre, digamos, ambos ventrículos laterales, estos serían los pilares del trígono, ¿sí?, los pilares anteriores del trígono. Y acá tendríamos los pilares posteriores del trígono. ¿Sí? Acá tendríamos tercer ventrículo y acá tendríamos prolongaciones occipitales de los ventrículos laterales. ¿Cómo se comunican el tercer y el cuarto ventrículo? A través de este orificio, que es el agujero de Monro. Noten que está entre el pilar anterior del trígono y el tálamo, ¿sí? Ahí tenemos entonces al agujero de Monro y comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Bien, un poco más arriba seguimos viendo cisura interhemisférica, que la marcamos hacia anterior y hacia posterior. Lóbulos frontal, temporal y occipital. Y acá estamos viendo astas frontales de los ventrículos laterales. La estructura acá que separa a los ventrículos laterales se llama septum pellucidum. Acá estamos viendo parte del pilar anterior del trígono y acá estamos viendo pilar posterior del trígono. Tercer ventrículo, astas occipitales de los ventrículos laterales. Núcleo caudado cabeza. Tálamo del lado izquierdo. Por fuera, núcleo lenticular. Recuerden, globo pálido y putamen. En la profundidad de parte de lo que es la cisura lateral, estamos viendo al lóbulo de la ínsula. Por acá estamos viendo lo que sería
el rostro del cuerpo calloso y hacia atrás lo que sería el espleño rodete del cuerpo calloso. De nuevo, en la sustancia gris cortical vemos esta hipointensidad y el resto es sustancia blanca de los hemisferios. En un corte más superior, miren cómo ya, bueno, se nota como una variante de lo que es el septum pellucidum, que no tiene mayor importancia. En general no tiene esta pequeña cavidad con líquido en el medio, es una variante anatómica que no tiene mayor trascendencia. Y acá estamos viendo a los ventrículos laterales. Miren cómo se ve parte del cuerpo caudado, del núcleo caudado. Siempre están acompañando las paredes laterales de los ventrículos laterales. En este caso con las astas frontales, pero también después se van a ir hacia posterior. Vemos la última parte de los tálamos y por fuera tenemos entonces los núcleos lenticulares, ¿sí? Lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo occipital. Cisura interhemisférica, parte posterior del cuerpo calloso y parte, digamos, anterior del cuerpo calloso. Bien, a medida que seguimos subiendo, nos vamos a encontrar con los ventrículos laterales, ¿sí? Con la parte más alta de los ventrículos laterales. Fíjense que acá estaría la zona de lo que es la encrucijada ventricular. Y acompañando al ventrículo lateral en su pared externa, miren cómo observamos el núcleo caudado. Acá ya no estamos viendo más los tálamos ni el núcleo lenticular. Y comenzamos a ver, bueno, seguimos viendo lo que es el septum pellucidum, ya lo último. Y vemos parte anterior del cuerpo calloso y ya terminando la parte posterior del cuerpo calloso. Miren cómo a nivel de la cisura interhemisférica en esta imagen pueden observar una fina línea que es bastante isointensa con la sustancia gris y que corresponde a la hoz del cerebro. Ven, es muy parecida. El resto de lo que se ve es el líquido cefalorraquídeo de los surcos corticales. ¿Se acuerdan que dijimos que era el único espacio que nosotros veíamos en las imágenes? ¿Sí? Por fuera tienen la dura madre, que es esta que está pegadita, ¿sí? Bien por fuera, pegadita a lo que es la calota, ¿sí? O se ve muy pegadita. Y recuerden que lo que ven en los surcos corticales entonces es líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo. Bien. Cortes superiores, ¿sí? Ventrículos laterales. Y ya estamos viendo el cuerpo del cuerpo calloso. De nuevo, como vemos la hoz del cerebro, la cisura interhemisférica, ¿sí? Acá estamos viendo lóbulos frontales, ¿sí? Lo último, los temporales y los occipitales. Ya en los cortes más altos, vamos a ver lóbulos hacia adelante frontales y hacia atrás ya vemos los parietales. Fíjense ya cómo prácticamente no estamos viendo casi, o sea, lo último del cuerpo calloso, prácticamente se une la cisura interhemisférica, vemos esta partecita del cuerpo calloso. Acá fíjense cómo ya desapareció el cuerpo calloso y estamos viendo parte de los hemisferios. La porción anterior serían lóbulos frontales y la porción posterior serían los parietales. Se ve perfectamente la cisura interhemisférica con la hoz del cerebro. Miren cómo se nota acá. Es esta en la que tengo apoyado en este momento mi láser. Bien. Ahora vamos a mirar algunos cortecitos coronales, ¿sí? Para repasar algunas estructuras. En este primer corte coronal es un corte coronal anterior. Nos damos cuenta porque estamos visualizando ambas órbitas. ¿Sí? Acá tenemos las fosas nasales, ¿sí? Acá tenemos la boca, la cavidad bucal, los senos
maxilares. Entonces es un corte anterior y es un corte coronal. Vemos las estructuras en el eje céfalo-caudal y laterolateral. Y lo que estamos viendo son ambos hemisferios cerebrales, los lóbulos frontales, la cisura interhemisférica y nada más. Bien, ya dejamos de ver, en el corte anterior veíamos los globos oculares en la órbita, eso no lo marcamos, pero bueno, se van a dar cuenta, saber dar cuenta ustedes cuáles son los globos oculares, porque los ven bien hipointensos por el líquido que contiene el ojo en su interior. A este nivel lo que estamos observando de la órbita, en el centro es el nervio óptico, que es este y después estamos visualizando algunos de los músculos extraoculares, que son recto superior, recto externo, recto interno y recto inferior. Y obviamente, bueno, la grasita que está por detrás del globo ocular. Con respecto a las estructuras que están a nivel supratentorial, estamos viendo los lóbulos frontales. Noten cómo los lóbulos frontales son estructuras entonces anteriores y superiores, ¿sí? Son superiores. Acá estamos viendo nuevamente a la voz del cerebro. Acá estamos viendo parte todavía de las masas laterales del etmoides, fosas nasales, senos maxilares. Bien, este es un corte bastante más posterior y miren acá qué pasa. Además de ver los lóbulos frontales, que ya lo veníamos viendo, acá por debajo aparecen otros lóbulos que dijimos que eran más basales y que son los lóbulos temporales. Bien, en este caso, esto que está acá es la cisura lateral, por lo tanto, esto que vemos acá será parte del lóbulo de la ínsula. Muy bien, seguimos viendo estructuras que están, digamos, entre los hemisferios. Esta estructura interhemisférica sería la parte anterior o lo que sería rostro del cuerpo calloso. Estamos viendo las astas frontales de los ventrículos laterales. Estamos viendo el septum pellucidum. Por fuera de las astas frontales de los ventrículos laterales tenemos a la cabeza del núcleo caudado. Luego tenemos al brazo anterior de la cápsula interna y más ese externo nos encontramos con los núcleos lenticulares. ¿Sí? Entonces esto es cápsula interna y estos son núcleos lenticulares. Estoy viendo cisura interhemisférica por aquí. Y si me voy por debajo, ¿sí?, de, digamos, de los lóbulos frontales en este caso, me encuentro con esta estructura alargada que corresponde al quiasma óptico. En el medio vemos el tallo hipofisario y esto que vemos acá es la hipófisis. Noten acá cómo se ve el seno esfenoidal. Se ve tan blanca la hipófisis porque tiene contraste endovenoso, ¿sí? Entonces estamos viendo la hipófisis y el tallo hipofisario y el quiasma óptico. Bien, me fui a un corte recontra más posterior, ¿sí? Sería uno opuesto al anterior, donde acá veo todavía parte de lo que es el tercer ventrículo. Por fuera tendríamos los tálamos y bien externo tenemos a los núcleos lenticulares, ¿sí? Entonces lo que estaríamos viendo acá de cápsula interna sería parte del brazo posterior. Estas siguen siendo los ventrículos laterales y acompañando, ¿se acuerdan? A las caras laterales de los ventrículos laterales teníamos al núcleo caudado, que lo vemos acá. Este sería parte del cuerpo calloso, cisura interhemisférica con la voz, ¿sí? Y los lóbulos tenemos frontales y por debajo tenemos los lóbulos temporales. Acá tenemos la cisura lateral, por lo tanto este es el lóbulo de la ínsula izquierdo, este sería el derecho. Y acá estamos a un nivel a donde estamos visualizando parte del mesencéfalo, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos a esta altura
los pedúnculos cerebrales, o podrían ser en este caso la placa cuadrigémina, es difícil diferenciarlo, y esto que sería acá, se vería acá, sería parte de la cisterna cuadrigeminal, y acá por debajo estamos viendo la protuberancia. Bien, este es un corte coronal bien posterior, en el que vemos acá por debajo serían los lóbulos occipitales, si bien digo, posterior lóbulos occipitales, y por arriba veríamos los lóbulos temporales. Noten que es un corte posterior. Se están viendo las astas posteriores de los ventrículos laterales. Noten que dentro de las astas posteriores de los ventrículos laterales se ve como una imagen que tiene cierta hipointensidad, o sea, es mucho, no sé si su intensa, por ahí con la sustancia gris, y esto corresponde a los plexos coroideos, que son las estructuras que van a producir líquido cefalorraquídeo, y los vamos a encontrar a nivel del sistema ventricular. Acá marcamos la hoz del cerebro, miren cómo se ve la separación entre ambos hemisferios. Acá tendríamos la tienda del cerebelo. Y por debajo de los lóbulos occipitales, el vermis cerebeloso en la línea media y ambos hemisferios cerebelosos hacia los lados. El corte superposterior. Vemos vermis y hemisferios cerebelosos como estructuras infratentoriales. Hacia arriba vemos lóbulos parietales y hacia abajo vemos lóbulos occipitales. Noten también la diferencia que existe entre los surcos corticales del cerebro, ¿sí? Los giros que están viendo acá, las circunvoluciones, y lo que es la sustancia gris del cerebelo. Miren la diferencia que hay entre ambas formas. También noten cómo se visualiza el líquido cefalorraquídeo hipointenso en los surcos de la corteza. Bien, acá les cambié de imagen. Esta imagen es bueno, una tomografía computada. Primero tenemos que saber reconocer eso. Vemos bien hiperdenso el hueso. Bien, es un corte de tipo axial. Estamos viendo parte de la calota craneana. Bien, vamos a lo que está pasando dentro de esta imagen, o las estructuras que visualizamos en esta imagen. Tenemos hacia adelante los lóbulos frontales. Acá en tomografía la sustancia gris se ve un poquitito más densa que la sustancia blanca, que es un poquito más hipodensa. Esta es la cisura lateral, por lo tanto acá tenemos el lóbulo de la ínsula, acá tenemos el lóbulo temporal y hacia atrás tenemos los lóbulos occipitales. Bien, acá tenemos las astas frontales de los ventrículos laterales. Acá estamos viendo lo que sería parte del trígono, tercer ventrículo. Miren cómo se ve un poquito de la glándula pineal calcificada. Estas son las prolongaciones occipitales de los ventrículos laterales. Y vamos a los núcleos grises. Este sería el núcleo caudado, este sería el núcleo lenticular y este que tenemos acá sería el tálamo. Brazo anterior de la cápsula interna, rodilla y brazo posterior de la cápsula interna. Bien, y como última imagen, para que tengamos un comparativo, pusimos este corte axial de resonancia magnética, donde la secuencia es un T2, noten a nivel de las astas frontales de los ventrículos laterales, como vemos la hiperintensidad de la señal del líquido cefalorraquídeo. Bien, además sabemos que es resonancia por lo hipointenso que se ve el hueso. Vamos a marcar acá que en un T2 la sustancia gris se ve blanca y en cambio la sustancia blanca se ve gris. ¿Sí? Es al revés de lo que pasaría en el T1. Acá vemos a los lóbulos frontales. Esta sería la cisura lateral. Este sería el lóbulo de la ínsula. Estamos viendo parte de lóbulos temporales y hacia atrás
lóbulos occipitales. Este sería el rostro del cuerpo calloso. Acá tenemos el asta, dijimos, frontal, el asta frontal del ventrículo lateral, y por detrás el asta occipital del ventrículo lateral. Hacia acá tenemos al núcleo caudado, formando las paredes laterales del tercer ventrículo, que es esta estructura, tenemos a los tálamos, y por fuera, miren cómo se observa el núcleo lenticular con el globus pallidus y el putamen. Brazo anterior, rodilla y brazo posterior de la cápsula interna. Bien, y por último, quise traer estas dos imágenes de angioresonancias para que repasemos un poquito el polígono de Willis. Este es un estudio entonces que se hace con resonancia magnética. Acá lo que estamos observando, tomemos el lado izquierdo. Este vaso que vemos acá es la arteria carótida primitiva, que después se divide, ustedes saben, en dos ramas, una que es la carótida externa y otra que es la carótida interna, que se hace intracraneal, y la carótida interna va a formar parte del circuito anterior del polígono de Willis. Bien, y después lo que tenemos es esta arteria que ven acá, que es rama de la arteria subclavia, que es la arteria vertebral, que es la que transcurre, ¿se acuerdan?, por los orificios transversarios de las vértebras cervicales. Bien, una vez que atraviesa el agujero occipital, se va a unir con la arteria vertebral del otro lado y van a formar a la arteria basilar, ¿sí?, que va a dar a las arterias cerebrales posteriores. ¿Sí? Esto sería el circuito posterior del polígono de Willis. El circuito anterior está dado por la carótida interna, que va a dar a la arteria cerebral media y a la arteria cerebral anterior. Y después a su vez tenemos una arteria comunicante anterior que une ambas arterias cerebrales anteriores. Entonces, esto es carótida interna, esto sería cerebral media, esto sería cerebral anterior, y hacia acá tendríamos a las cerebrales posteriores. Esta es una vista axial del polígono de Willis también. Es una angioresonancia. Acá estaríamos visualizando al polígono. Bien, dijimos que el circuito posterior iba a estar dado por la arteria basilar, que era rama de las arterias vertebrales. La arteria basilar se divide en dos arterias cerebrales posteriores y a su vez tenemos las arterias carótidas internas que van a dar a la arteria cerebral media y a las dos arterias cerebrales anteriores. Además existe unas pequeñas arterias comunicantes anteriores que comunican a las cerebrales anteriores y las comunicantes posteriores que comunican con las cerebrales posteriores y terminan de, digamos, cerrar el circuito del polígono. Bueno, espero que les sirva esto para poder reconocer algunas estructuras más de las que estuvieron estudiando y obviamente, como siempre, pueden consultarme si tienen alguna duda. Voy a estar disponible para lo que necesiten. Les mando un beso.